Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta clase que vamos a tener de la materia de estadística con el siguiente tema de nuestra unidad, ¿ok? Vamos a dar inicio el día de hoy con la unidad 2, que es medidas de tendencia central para datos no agrupados, chicos, ¿ok? ¿Qué son las medidas de tendencia central, chicos? Necesitamos iniciar con la definición de esto. Son medidas de tendencia central, también conocidas como medidas de centralización, y estas son métricas estadísticas que nos indican cuál es el valor central que tiene una distribución de datos. Es decir, chicos, las medidas de tendencia central nos sirven hoy en día para encontrar un valor representativo del centro en un conjunto de datos. Una medida de tendencia central es un valor único que representa el punto central de un conjunto de datos. Estas medidas de tendencia central buscan ayudarnos cuando a veces tratamos con una gran cantidad de información y las variables que presentan tienen muchos datos, tanto dispares como pares, y estos datos pues a veces son difíciles de tratar porque son muchos, chicos. En este caso, las medidas de tendencia central nos buscan facilitar el resumen de estos datos a través de un solo dato que busca estar en el centro, ¿ok? Ahora bien, chicos, ¿qué son los datos agrupados y los datos no agrupados? ¿Ok? Los datos agrupados, chicos, son los que se clasifican en categorías o clases, que es el número de subconjuntos, tomando en cuenta un criterio como criterio frecuencia, ¿ok? Se trata de hacer más fácil y de simplificar el manejo de grandes cantidades de datos y poder así establecer cuáles son sus tendencias, chicos, ¿ok? En este caso, como ejemplo, podemos identificar que si estamos trabajando con un conjunto de 100 datos, podemos clasificarlos de acuerdo a un criterio en común para que tengamos categorías y de esta manera los datos agrupados nos permitan identificar y tratar con mayor facilidad nuestra información. Por otro lado, chicos, los datos no agrupados son los datos que constituyen el conjunto de datos que no han sido clasificados y que son presentados en una tabla de datos en forma individual, chicos. Es decir, que no forman parte de ningún conjunto de datos y de manera general constituye una cantidad de elementos que es menor a 30 con muy poca o nula repetición. ¿Qué quiere decir? Que los datos no agrupados son fáciles de trabajar cuando tenemos poca información, pocos datos, y de esa manera pues no es tan difícil tratarlos de manera independiente. Ahora bien, chicos, ¿qué son las medidas de tendencia central para datos no agrupados? ¿Ok? Ya completamente el tema de nuestra unidad. Las medidas de tendencia central para datos no agrupados, chicos, son un conjunto de indicadores estadísticos que van a mostrar hacia qué valores se agrupan los datos numéricos, que es decir, son medidas estadísticas que buscan resumir en un solo valor un conjunto de valores, ¿ok? Dentro de las principales medidas de tendencia central para datos no agrupados se encuentran la media o media aritmética, la mediana o mediana aritmética y la moda. Vamos a dar inicio con la media aritmética. Una disculpa porque hay un pequeño error en el título, chicos. Es media aritmética, el tema 2.1, que es la media aritmética, chicos. Esta es la primera de las medidas de tendencia central para datos no agrupados y siento yo que es la más práctica y está determinada por el valor en promedio de una serie de conjunto de datos numéricos. Con esta medida los cálculos se realizan a través de una sumatoria de todos los valores que se encuentran divididos entre el total de valores, ¿ok? Es el punto medio entre el valor máximo y mínimo de las cantidades existentes. La media aritmética, chicos, como lo podemos visualizar en la frase que encontramos en la parte inferior derecha, es también conocida como promedio y es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividirlos en la cantidad total de datos, ¿ok? Aquí podemos observar cuál es la fórmula que tenemos, que es media aritmética es igual, y contenemos los elementos que incluyen la fórmula. Sumatorio es el símbolo que podemos iniciar, que podemos encontrar con forma como de 3 invertido, y nos indica que debemos sumar un conjunto de valores desde el primero hasta el n, que quiere decir que es el total de valores. N, que representa el número total de observaciones, X, que es la variable sobre la cual vamos a calcular la media aritmética. En este caso sería, vamos a trabajar nosotros, menciona ahí que el peso de las manzanas, pero como ejemplo vamos a trabajar algo diferente. Y por último, Y, que representa la posición de cada observación, ¿ok? Entonces la media aritmética es igual a la sumatoria de todos los datos entre el número total de datos que tenemos, ¿ok? ¿Cómo calcular la media aritmética, chicos? Describido en una serie de pasos, iniciamos con sumar todos los datos estadísticos de la muestra, continuamos con dividir la sumatoria anterior entre el número total de datos y posteriormente el resultado obtenido es la media aritmética de la muestra estadística.
Como ejemplo tenemos este caso, chicos. La maestra Carmen realizó un examen a sus alumnos de primer año de secundaria. Quiere conocer cuál fue la calificación promedio de sus alumnos por grupo. A continuación se mencionan las calificaciones obtenidas por sus alumnos en el examen. Tenemos una serie de datos, que son 20 datos en total, y podemos ver que las calificaciones fueron 10, 7, 9, 9, 9, 7, 6, 9, 9, 8, 9, 6, 7, 9, 9, 7, 5, 10, 9 y 8, ¿ok? Calcula la media aritmética correspondiente a la clasificación obtenida en el examen. Basándonos en la fórmula que analizamos, tenemos que realizar la sumatoria de todos los datos. Abajo encontramos que X, que es igual a la media, únicamente nos faltó la línea porque podemos observar en la parte superior derecha cuál es la representación de la media aritmética en las fórmulas estadísticas, chicos. Entonces la media es igual a la sumatoria de todos los datos que tenemos en la parte de arriba, donde podemos ver el caso, entre el número total de datos, que es 20, ¿ok? El resultado de la sumatoria nos va a dar 162 y lo dividimos entre nuestro total de datos, que es 20. Como resultado obtenemos que la media aritmética es 8.1, chicos, ¿ok? Continuamos con nuestra siguiente medida de tendencia central, chicos, que es la mediana, el tema 2.1.1, ¿ok? ¿Qué es la mediana, chicos? En estadística, la mediana es el valor del medio de todos los datos ordenados de menor a mayor, ¿ok? Es decir, la mediana divide todo el conjunto de datos ordenados en dos partes iguales, chicos. La mediana es una medida de posición central que sirve para describir una distribución de probabilidad. Para calcular esta medida de tendencia central, chicos, se debe de ordenar el conjunto de datos que tenemos de forma ascendente e identificar el valor en la posición central, ¿ok? Si la cantidad de datos evaluados es impar, la mediana es el valor que se encuentra exactamente en el centro de la distribución de datos. Por otro lado, si la cantidad de datos es par, la mediana es el promedio de los dos números del medio y la división entre dos, ¿ok? Es el valor encontrado en el centro del conjunto de los datos luego de haber sido ordenados. ¿Sí? Se le llama también media posicional, chicos. ¿Ok? Para realizar el cálculo de la media, chicos, no existe como tal una fórmula definida, ya que únicamente consiste en realizar el orden de los datos. Continuamos con el ejemplo, chicos, del caso de la maestra Carmen, en donde vamos a retomar los datos utilizados del ejercicio anterior, ordenarlos y de esta manera realizar el cálculo de la media. Aquí observamos nuevamente cuáles son los datos, los resultados de los exámenes obtenidos por los alumnos y abajo procedemos a ordenar los datos de menor a mayor, ¿ok? Iniciamos con los 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Tenemos que ordenarlos y posteriormente tenemos que identificar cuál es el número que se encuentra en el centro. Como son 20 datos, chicos, podemos identificar que se trata de un número par. Entonces la explicación nos decía que al ser un número par el total de datos, se tiene que seleccionar los datos que están en el centro y sacar un promedio, ¿ok? Entonces como datos centrales tenemos el 9 y 9 y pues obviamente 9 más 9 entre 2, chicos, nos va a dar como resultado que nuestra mediana es 9, chicos. Continuamos con la última de las medidas de tendencia central que vamos a analizar en la clase de hoy, chicos, que es el 2.1.2 moda, ¿ok? En la parte superior derecha podemos identificar que se conoce como MO en las fórmulas estadísticas. ¿Ok? ¿Qué es la moda, chicos? La moda es la determinación estadística de un conjunto de datos que no están agrupados y que no requieren ningún tipo de cálculo, sino tan solo el conteo de las variables. Otra forma de determinar la moda, chicos, en datos no agrupados consiste en verificar cuál es el valor de mayor frecuencia en una tabla de frecuencias absolutas, chicos. Recuerden que la tabla de frecuencias absolutas es la clasificación de los datos que tenemos de acuerdo a diferentes categorías y obviamente su conteo, ¿ok? La moda estadística se clasifica de la siguiente manera, chicos. La moda unimodal, que es el tipo de moda estadística en el cual un único valor se repite el mayor número de veces dentro de un único conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Que es la única moda que se va a presentar en nuestra distribución. Posteriormente tenemos la moda bimodal, que es el tipo de moda estadística en la que dos valores diferentes presentan el mismo número máximo de repeticiones dentro de un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Que encontramos dos modas que tienen la misma cantidad de repeticiones dentro de nuestra distribución de datos. Y finalmente la moda multimodal, que es el tipo de moda estadística en la que tres o más valores diferentes presentan el mismo número máximo de repeticiones dentro de un conjunto de datos, ¿ok? En sí, chicos, la moda estadística es aquel valor que dentro de un conjunto de datos se repite el mayor número de veces.
Ahora vamos a pasar al ejemplo, chicos. Como los mencionamos, no tenemos una fórmula definida para calcular nuestra moda. Retomamos el caso de la maestra Carmen y los datos utilizados en el ejercicio anterior, ¿ok? En este caso, pues procedemos a realizar el orden de los datos. Yo considero que esto es importante para la moda. ¿Por qué, chicos? Porque de esta manera es más fácil realizar el conteo de cada uno de los datos que tenemos, ¿ok? Ordenamos todos los datos y identificamos el o los datos que se repiten mayormente en nuestra información. Podemos identificar que 9 es el número que se repite con mayor frecuencia que en comparación de los otros resultados, y podemos definir que es una moda unimodal, chicos, y el resultado es 9. Vamos a dar seguimiento a nuestro tema 2.2 de nuestra unidad 2, medidas de dispersión de datos, chicos. Espero que haya quedado completamente claro cómo calcular las medidas de tendencia central, los temas que acabamos de ver, porque pues para las medidas de dispersión se utilizan algunas de ellas, ¿ok? ¿Qué son las medidas de dispersión, chicos? Estas medidas de dispersión tratan a través de diferentes fórmulas y cálculos estadísticos de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. Estas medidas de dispersión son muy importantes desde el punto de vista estadístico porque no solo son indicadores aritméticos de la variación de datos, sino que también sirven como ayuda inestimable cuando se quiere mejorar la calidad tanto de la manufactura de productos como en la prestación de servicios, ¿ok? Estas son herramientas que se utilizan muchísimo en la industria. Las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión o de variación también se pueden conocer de esta forma. En estadística se encargan de medir cuánto se aleja una distribución de datos del valor de una medida central, como puede ser la media o promedio aritmético, chicos. ¿Qué son las medidas de tendencia central, chicos? En otras palabras, las medidas de dispersión, chicos, me estoy confundiendo mucho. Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra, ¿ok? La razón de ser este tipo de medidas es conocer de manera resumida, chicos, una característica de la variable estudiada. En este sentido, deben acompañar a las medidas de tendencia central, ya que juntas ofrecen información de un solo vistazo que luego podemos utilizar para comparar y, si fuera preciso, tomar decisiones, ¿ok? En conjunto son una herramienta muy práctica hoy en día para las diferentes áreas de aplicación que encontramos en la clase pasada. ¿Ok? Estas medidas de dispersión son unas métricas estadísticas que indican la dispersión de un conjunto de datos, ¿ok? Y también se llaman medidas de variabilidad o medidas de propagación. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas de dispersión, chicos? Una característica importante de cualquier conjunto de datos es la variación que tengan, chicos. En algunos conjuntos de datos, los valores de los datos se concentran muy cerca de la media, en otros, pues están muy dispersos de la media, ¿ok? Las medidas más comunes de dispersión son las que podemos observar en la diapositiva, que es desviación media, desviación estándar, chicos, la varianza y las medidas de asimetría. Vamos a dar inicio con la número 1, que es el tema 2.2.1, desviación media, ¿ok? En la parte superior derecha podemos identificar en fórmulas estadísticas cómo podemos identificar la desviación estándar, ¿ok? Que es una D y el símbolo de la media, ¿ok? Desviación media, chicos. Comprender para calcular y utilizar es crucial que podamos hacer afirmaciones precisas y tomar decisiones basadas en datos y en datos que sean correctos y verídicos, chicos. De esta manera, la desviación media es una medida que se utiliza para entender qué tanto se alejan los datos de un conjunto promedio, chicos. Es una medida que nos ayuda a entender cuánto van a variar los datos de un conjunto promedio. Si la desviación es grande, pues significa que los datos están muy dispersos o variados, mientras que si la desviación es pequeña, significa que los datos están muy cercanos entre sí, ¿ok? En estadística, la desviación media es una medida importante, chicos, de dispersión que nos permite entender cuánto varían los datos de un conjunto promedio. Ahora bien, chicos, vamos a dar paso a la número 2, que es la 2.2.1, desviación media, ¿ok? Nuestra segunda medida de dispersión, ¿ok? La fórmula para... chicos, seguimos en la desviación media, ¿ok? La fórmula para calcular la desviación media la podemos encontrar aquí, que es desviación media, o puede ser con DM o bien como lo representamos en la parte superior derecha, y es la sumatoria de la diferencia que existe entre cada uno de los datos menos la media dividido entre nuestro número total de datos, ¿ok?
Observamos nuevamente la explicación de cada uno de los símbolos en la parte inferior de la diapositiva, en donde podemos observar el signo de sumatoria, que nos indica sumar todos los términos, la ecuación que tenemos, que es xy menos x, que es el valor absoluto de la diferencia entre cada dato y la media, y x, que es la media del conjunto de datos, y finalmente n, que es el número de datos en el conjunto, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo calcular la desviación media descrita paso a paso, chicos? ¿Ok? El paso número 1 va a ser calcular la media aritmética del conjunto de datos estadísticos. Recordemos que la media aritmética de los datos que estuvimos trabajando ya la calculamos, ¿ok? Vamos a trabajar con el mismo ejemplo de los exámenes durante toda la clase, chicos. Ahora bien, ya tenemos el cálculo de la media aritmética. Posteriormente, se calcula la desviación de cada dato respecto a la media, definido como el valor absoluto de la diferencia entre el dato y la media. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que a cada uno de nuestros valores tenemos que restarles el resultado que tenemos de nuestra media y eso lo tenemos que sumar. Posteriormente, sumar todas las desviaciones calculadas en el paso anterior y finalmente dividir entre el número total de datos. El resultado obtenido va a ser nuestra desviación media de la serie de datos, ¿ok? Pasamos al ejemplo, chicos, en donde retomamos la información del caso de la maestra Carmen, que realizó el cálculo de la desviación media, ¿ok? Nuevamente volvemos a observar todos los datos que tenemos en nuestra sucesión, chicos, los datos recabados, y ya contando con estos datos, recordemos que nuestra media aritmética ya la calculamos, es nuestra medida de tendencia central, y el resultado fue 8.1, ¿ok? Entonces el primer paso nos indica calcular la media, ya la tenemos. Pasamos al segundo paso, calcular la desviación de cada dato respecto a la media, definido como el valor absoluto de la diferencia entre el dato y la media. A cada uno de nuestros datos, chicos, lo organicé en la parte inferior izquierda en una pequeña tabla para que podamos visualizar de manera rápida cómo se realiza cada proceso, ¿ok? A cada uno de nuestros datos, chicos, le tenemos que restar el resultado de nuestra media, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que nuestro primer dato es 10. Podemos observar que en la primera hilera, en la primera fila, chicos, tenemos 10 menos 8.1 y tenemos el resultado que es 1.9. Posteriormente tenemos un 7. A ese 7 igualmente le restamos la media 8.1 y el resultado es menos 1.1, chicos. Podemos obtener resultados tanto negativos como resultados positivos y lo vamos a realizar así sucesivamente hasta terminar con toda la cantidad de datos, ¿ok? Podemos observar que nuestro último dato en la sucesión es 8 y en nuestra tablita igual podemos identificar que es el 8 menos la media, ¿ok? Tenemos la resta de cada uno de nuestros valores de la media y podemos ver que están los 20 datos en conjuntos, ¿ok? Entonces, calculamos la desviación de cada dato respecto a la media, chicos, definido como el valor absoluto de la diferencia entre el dato y la media y, en pocas palabras, pues restamos a cada valor la media aritmética, ¿ok? Posteriormente, ¿qué sigue, chicos? Ya tenemos el resultado de nuestra tablita en donde realizamos el cálculo de cada uno y nos indica que debemos de sumar todas las desviaciones calculadas en el paso anterior. Entonces, si gustan observar aquí, chicos, a cada uno de nuestros resultados lo tenemos que sumar en nuestra fórmula. Nuestro primer resultado fue 1.9, nuestro segundo resultado fue menos 1.1, porque está entre paréntesis, chicos, justamente para no tener ningún tipo de confusión a la hora de colocar nuestros signos, ¿ok? Entonces realizamos la sumatoria de todos los resultados obtenidos en nuestra tablita y posteriormente vamos a dividir entre el número total de datos. El resultado obtenido es la desviación media de la serie de datos, ¿ok? Entonces es la sumatoria de todos nuestros resultados obtenidos de la diferencia entre cada uno de nuestros datos y la media y lo dividimos entre nuestro total de datos, que es 20, ¿ok? El resultado de la sumatoria, chicos, en este caso nos da 0 y pues obviamente al dividirlo entre 20 nos da 0. ¿Qué podemos definir en este caso, chicos? Que la variabilidad que tenemos en nuestra cantidad de datos es nula. Prácticamente existe una equivalencia y una desviación exacta entre los datos tanto superiores como inferiores de nuestra media, ¿ok? Continuamos ahora, chicos, con nuestra siguiente medida de desviación, que es la desviación estándar, el punto 2.2.2 de nuestra unidad, ¿ok? ¿Qué es la desviación estándar, chicos? La desviación estándar o típica, también conocida de esta manera, se encarga de medir la dispersión de los valores en torno a la medida de dichos valores. En otras palabras, chicos, determina cuánto difieren los valores entre sí.
Para concretar más, chicos, un conjunto de valores cercanos entre sí tendrá una desviación estándar baja, ¿ok? Ya que los valores estarán próximos a la media. Pero por el otro lado, chicos, si la desviación estándar aumentara conforme más valores se alejen de la media, pues obviamente nuestro resultado cambiará. La desviación estándar, en pocas palabras, chicos, sirve para cuantificar la dispersión de una población o muestra estadística, chicos. Ya analizamos lo que quiere decir población y muestra, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es la fórmula de la desviación estándar, chicos? La desviación estándar de los valores que representan a toda una población, también conocida como desviación estándar, se calcula de la siguiente forma, chicos. Podemos visualizar nuestra fórmula que tenemos y en la parte superior derecha podemos observar cuál es el símbolo que representa la desviación estándar en fórmulas estadísticas. Dentro de nuestra fórmula podemos encontrar que el símbolo de desviación estándar corresponde a la desviación estándar de una población, ¿ok? XY, que corresponde a los valores observados de los elementos de la población, como ya lo habíamos visto en otras fórmulas. X con la línea superior es la media aritmética obtenida a partir de los valores u observaciones de la población. Es el resultado que ya obtuvimos como medida de tendencia central, chicos. El símbolo de sumatoria, que la sumatoria engloba el cálculo de XY menos la media al cuadrado para cada uno de los valores observados en la población. Eso ya lo calculamos, únicamente vamos a trabajar con ese dato que ya tenemos. Y finalmente N, que es la cantidad total de valores u observaciones de la población, ¿ok? ¿Cómo calcular la desviación estándar, chicos? Iniciamos con el cálculo de la media de todos los puntos de datos, ¿ok? La media sabemos que es el resultado que ya obtuvimos, como lo venimos comentando, y posteriormente pasamos al paso número 2, en donde se calcula la desviación media de cada punto de datos, restando la medida de la media a cada uno de los datos, ¿ok? Y en este caso también es lo que ya tenemos en nuestra tablita, es lo que realizamos en la diferencia entre nuestros datos y la media. Posteriormente, se debe de elevar al cuadrado la desviación media de cada punto de datos obtenidos en el paso 2, ¿ok? Entonces, en este resultado que tenemos, chicos, tenemos que elevarlo al cuadrado para que podamos continuar con nuestra desviación estándar, ¿ok? Una vez que lo elevamos al cuadrado, chicos, debemos realizar la suma de los valores de la desviación media al cuadrado obtenidos en el paso 3, que es el paso anterior. Seguimos con la división de la suma de los valores de la desviación media al cuadrado obtenidos en el paso 4 entre nuestro número total de datos y finalmente sacamos la raíz cuadrada del cociente del resultado obtenido en el paso 5, ¿ok? Para que lo podamos entender con mayor facilidad, chicos, tenemos nuevamente nuestro ejemplo en el que seguimos trabajando con la misma información. Y como ejemplo tenemos que a los resultados que ya habíamos obtenido de la resta de cada uno de los datos menos la media, vamos a elevarlo al cuadrado, chicos, ¿ok? Cada uno de nuestros datos está elevado al cuadrado y podemos observar que todos nuestros datos ahora ya son positivos, ya no tenemos ningún dato negativo, ¿ok? Elevamos cada uno de nuestros datos al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo multiplicamos por sí mismo para ver qué resultado obtenemos, ¿ok? En la tablita ya tenemos nuestros resultados de elevar al cuadrado los datos obtenidos en la sumatoria de calcular la desviación estándar, ¿ok? Y posteriormente realizamos la sumatoria de todos nuestros datos elevados al cuadrado. Ahora bien, iniciamos con la sumatoria del 3.6, que podemos ver que es el primer elevado al cuadrado, posteriormente el 1.21, el 0.81, 0.81, 0.81, perdón, chicos, y así sucesivamente hasta realizar la sumatoria de todos los datos y finalmente se debe dividir entre el número total de datos, que es 20, chicos, ¿ok? Como resultado tenemos 37.8 de la sumatoria dividido entre 20, que es igual a 1.89, ¿ok? 1.89 y finalmente recordemos que a ese resultado que obtenemos finalmente se le debe de aplicar la raíz cuadrada al resultado de nuestra división. Entonces aplicamos raíz cuadrada al 1.89 y tenemos como resultado de nuestra desviación estándar 1.37, chicos. Seguimos con la varianza. La varianza en la parte superior derecha podemos observar que está representada principalmente con una S al cuadrado y nos dice que la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su media, ¿ok? Formalmente se calcula como la suma de los cuadrados de los residuos dividida por la
las observaciones totales, chicos. ¿Qué pasa en este caso, chicos? Que digamos que ya realizamos el cálculo de nuestra varianza, únicamente les voy a explicar en qué consiste, porque pues digamos que el orden en el que viene nuestro temario está un poco confuso, ¿ok? En este caso la varianza se utiliza para ver cómo se relacionan los números individuales dentro de un conjunto de datos, en lugar de utilizar técnicas matemáticas más amplias, chicos, ¿ok? También se distingue por tratar a todas las desviaciones de una media como si fueran iguales independientemente por su dirección, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo calculamos la varianza? El cálculo de la varianza se inicia con el cálculo de la media, nuevamente paso que ya tenemos. Posteriormente pasamos a encontrar la diferencia entre cada punto de datos con respecto al valor medio. Igualmente ya lo tenemos, chicos, es el paso en donde restamos a cada valor nuestra media. Seguimos con elevar al cuadrado cada uno de esos valores, ya tenemos esa información. Posteriormente sumamos los valores elevados al cuadrado, igualmente ya lo tenemos, y lo dividimos entre n-1 para una muestra o n para la población, ¿ok? En este caso, chicos, recuerden que estamos trabajando con una población porque es nuestro total de datos. Fórmula para calcular la varianza, podemos observar que es s cuadrado igual a la sumatoria de la resta del valor absoluto menos la media al cuadrado y dividido entre n-1, pero pues como les explico nuevamente y en la parte derecha viene, estamos trabajando con una varianza poblacional, chicos, porque estamos utilizando todos nuestros datos, ¿ok? No es una muestra. Entonces, podemos identificar la clasificación de cada uno de nuestros datos, que espero que ya se estén familiarizando con ellos, chicos, en donde S cuadrado es la varianza, XI es el término del conjunto de datos, X media es la mediana de la medida de la muestra, en este caso la media, y la sumatoria, y finalmente el tamaño de nuestra muestra, o en este caso pues es el tamaño de nuestra población, ¿ok? Ejemplo, chicos, identificamos que teníamos el resultado de la resta de cada uno de los datos con diferencia de la media. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nuestros datos, recuerden que le restamos el 8.1 y nos dio un resultado, ¿ok? Ese resultado, recuerden que lo teníamos que elevar al cuadrado. En este caso, la tablita que podemos observar aquí es ya del dato elevado al cuadrado, que trabajamos en la desviación estándar. Y posteriormente, una vez que lo elevamos al cuadrado, tenemos que realizar la suma de todos los datos obtenidos en la elevación al cuadrado, ¿ok? Realizamos la suma de todos los datos y lo dividimos entre el número total de datos, que es n, porque se trata de una población, entonces es entre 20, y obtenemos como resultado 37.8 y nuestra varianza es 1.89, ¿ok? Si lo pueden observar, chicos, este resultado ya lo habíamos calculado en la desviación estándar, solamente que la desviación estándar trata de realizar un paso más, que es la raíz cuadrada, ¿ok? En este caso la varianza únicamente consiste en seguir todos los puntos hasta el mismo lugar y pues digamos que la varianza está de la mano enlazada con la desviación estándar, ¿ok? Por último, chicos, medidas de asimetría. ¿Qué es la simetría en estadística, chicos? En la estadística, la simetría es una medida que indica el grado de simetría o asimetría de una distribución respecto a su media. Es decir, que la simetría es un parámetro estadístico que sirve para determinar cuánto de simetría o asimetría es una distribución sin necesidad de una representación gráfica, chicos. Así pues, una distribución asimétrica es aquella que tiene un número de valores a la izquierda de la media diferente de los que tiene a la derecha, ¿ok? En cambio, en una distribución simétrica hay el mismo número de valores a la izquierda y a la derecha, ¿ok? Aquí podemos observar la asimetría positiva, la asimetría única y la asimetría negativa. Son los tipos de asimetría, chicos. Iniciamos con la asimetría positiva, que es la distribución que tiene más valores diferentes a la derecha de la media que a su izquierda, ¿ok? Entonces, de nuestra media podemos ver la representación gráfica de la simetría positiva. Después tenemos nuestra simetría, chicos, que es la distribución que tiene el mismo número de valores a la izquierda que a la derecha de la media. En la simetría podemos encontrar que es una campana, si la quieren ver así, chicos, dividida exactamente por la mitad, en donde tenemos simetría. Y posteriormente tenemos la simetría negativa, que es la distribución que tiene más valores diferentes a la izquierda de la media que a su derecha, ¿ok? Chicos, bueno, espero que hayan quedado claros los temas que analizamos el día de hoy. Para garantizar la completa información, chicos, me gustaría que visualizaran un video para que dejemos un poquito más claro qué es la media, moda y mediana, chicos. La estadística siempre busca, entre otras cosas, las características típicas de un conjunto de datos, las medidas de tendencia central
Generalmente corresponden a valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos que nos ayudan a resumir la información con un solo número. Las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media aritmética es lo mismo que el promedio. Se representa con este símbolo y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de datos. La moda se representa con este símbolo y es el dato que más se repite o el que más veces aparece. La mediana se presenta con este símbolo y es el valor central cuando los datos se ubican de menor a mayor. Ahora veamos algunos ejemplos en donde encontremos la media, la moda y la mediana. Pon mucha atención. Aquí tengo los siguientes números: 5, 7, 6, 4, 3, 8 y 7. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la media aritmética. Recuerda que la media aritmética es lo mismo que el promedio, así que sumo todos mis datos. 5 más 7, más 6, más 4, más 3, más 8, más 7. Y esto me da como resultado 40. Ahora, como quiero calcular la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, voy a dividirlo entre 7, porque en total son 7 datos. Al hacer la división, me da como resultado 5.71. Esto quiere decir que la media aritmética es de 5.71. Ahora voy a calcular la mediana y para eso tengo que ubicar los datos de menor a mayor. Y pongo primero el 3, después el 4, luego el 5, después el 6, el 7, otro 7 y el 8. Ahora que ya tengo ubicados mis datos de menor a mayor, tengo que encontrar el dato central y lo voy a hacer de esta manera. Elimino uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha, uno de la izquierda y otro de la derecha. Y listo, me queda que la mediana de este conjunto de datos es el número 6, porque es el dato que está al centro cuando están ubicados de menor a mayor. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la moda. Voy a poner otra vez aquí mis datos, que son 3, 4, 5, 6, 7, otro 7 y un 8. La moda es el dato que más se repite y seguramente ya te diste cuenta que el que más se repite es el 7. Así que la moda es 7. Regalado, ¿verdad? Ok, chicos, bueno, pues espero que hayan quedado completamente claros los temas que analizamos en la clase de hoy. Son temas muy interesantes que nos van a servir en muchas tareas de estudio. Les agradezco mucho su atención, chicos. Si tienen alguna duda, no duden en comentarme, por favor. Espero que se encuentren muy bien y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Gracias.